Las algas son organismos muy importantes porque ocupan un lugar inicial en las cadenas tróficas. También por su enorme potencial en biotecnología, ya que pueden desarrollar nuevos productos. Hoy nos acompaña la egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Ricardo Palma, Carla Aguilar Samanamut, quien es directora de investigación del Instituto Tecnológico Pesquero del Ministerio de Producción. ¿Y para ti qué es la biología? Bueno, para mí, aparte de ser una carrera que me da que comer, que me formó, es uno de los pasatiempos más bonitos que he podido ir descubriendo poco a poco, porque la biología no es solamente esto, ¿no? Es el estudio de cualquier organismo vivo, pero que a la vez te permite respetarlo como tal. Hola Carla. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carla, cuéntame un poco cómo te iniciaste en la investigación. Bueno, en realidad uno a veces tiene tantas expectativas de qué va a hacer cuando termine la carrera o cómo evoluciona durante esta, ¿no? Entonces, en la última etapa de la universidad, comencé a pertenecer a grupos de investigación y uno de ellos que me llamó mucho la atención fue el estudio de bacterias acuáticas. Habían el grupo de las sulforreductoras, metanogénicas. Entonces, hice más o menos 1 año y medio de búsquedas. Y bueno, por esas cosas de la vida, cuando terminé la carrera, tuve el acceso de hacer prácticas en el Instituto del Mar del Perú y ahí se postulaba para diferentes áreas. Y una de las áreas en la que yo quería estar, obviamente por toda esta búsqueda, era el área de microbiología. Pero cuando salieron los resultados de la práctica, me pusieron en el área de cultivo de microalgas. Entonces, ahí empezó digamos, la ruta mía de investigar estos microorganismos acuáticos. Entonces, tuve una conducción interesante con las personas que ahí laboraban y me permitió, digamos, tener un horizonte de estos microorganismos. Y aquí en la universidad tuve por tutora a la profesora Aide Montoya. Entonces, Aide me enseñó, digamos, a proyectar cómo es que se puede enfocar un tema de tesis, ¿no? Entonces, el primer planteamiento, como todo profesor le dice a los alumnos, es fíjate qué es lo que quisieras hacer y primero para eso debes leer. Claro. Entonces, de la misma forma que empecé con las bacterias, me tomé un tiempo para leer acerca de las microalgas, dónde vivían, dónde estaban, porque durante la carrera la vimos como un grupo muy general. Tuve a la profesora Reina Zúñiga, ¿no? Y a su esposo, el profesor César Acleto, ¿no? Una dicha de tenerlo como profesor, al doctor Acleto. Entonces, eran estudios de macroalgas y de microalgas era como muy restringido. Entonces, en este nivel de egresada me di yo misma la oportunidad de ver cómo funcionaban esos organismos. Y así llegamos a un punto de que, dada nuestra costa desértica, porque dicho sea de paso, cuando yo comienzo con Aide como tesista, ¿no? Me da la oportunidad de, digamos, pertenecer con ella a un grupo donde colectábamos cada periodo de tiempo y aprendí con ella cómo se podían colectar, cosa que hacíamos en la hacíamos en la universidad, pero muy puntual, para macroalgas un punto, para microalgas otro punto. Con ella aprendí a salir a campo, a evaluar el campo, etcétera, etcétera, y eso me permitió, digamos, definirme más por este grupo de microalgas. Entonces, así comienzo yo mi ruta en el mundo de la ficología, que es el estudio de las microalgas. ¿Cómo me inclino al problema en sí para el tema de tesis de pregrado? Porque en esa época estudiamos mucho los desiertos. Y en los desiertos hay ciertos cuerpos de agua interesantes y como un ambiente bastante extremo hay organismos que crecen con ciertas condiciones especiales. Y eso me llevó a plantear el tema de tesis, que fue el estudio de la Dunaliella salina de los desiertos peruanos, ¿no? De 2 puntos. Así es como se concluye la tesis de pregrado, que hago un aislamiento de una cepa
y el ciclo de vida de esta microalga para el Perú. Entonces, eso me permitió, digamos, saber cuán maravillosos eran estos organismos que se convertían como en microlaboratorios para acumular compuestos interesantes. Cuando yo termino la tesis de pregrado, ¿no? y profundizo más el grupo de las clorofitas, de este grupo de microalgas extremófilas, si se quiere, entonces voy a los congresos, porque algo que también aprendí con Aide es, para ser científico, uno trabaja, plantea su trabajo, y luego, de hecho, tienes que mostrarlo al mundo, tienes que mostrar a alguien todo lo que has aprendido. Y el espacio más adecuado son los congresos, los simposios, los congresos. Entonces, terminas tu trabajo y lo expones. Así me acostumbré. Entonces, terminé la tesis y fuimos a un congreso a exponer parte del trabajo de tesis y luego lo publicamos. Entonces, ahí conocí personas de otros países que vieron mi trabajo y tuve, digamos, esa suerte, digamos, de que muchos me aconsejaran y leyeran el trabajo y me dijeran, bueno, ¿y qué quieres seguir después de esto? ¿Y qué hay después? Y ya Aide me había dicho, esta es la primera etapa, y ahí sigue, y sigue, ¿no? En el caso del científico, bueno, es el pregrado, el posgrado, una especialización, formar un grupo de investigación, ser maestro, ser conductor, ser científico, ser investigador y brindar algo, ¿no? Sí, me parece muy, muy importante precisamente tu experiencia en dirección de la investigación, pero antes de eso me gustaría que puntualices, digamos, la importancia de estas microalgas en el ecosistema, como, digamos, me imagino que son fuente de vida para muchos organismos. Bueno, en este periodo de la tesis, entonces, al profundizar el conocimiento de estas microalgas, efectivamente, Roberto, por ejemplo, las clorofitas, que son hipersalinas, donde se encuentran principalmente las Dunaliella salinas, también pueden vivir con otras microalgas, ciertas diatomeas, ¿no? Pero lo interesante de estos organismos es que su reproducción, su sobrevivencia, ¿no?, está sujeta a estas condiciones extremas, harta luz, harta salinidad, desecación extrema, periodos largos de cambios continuos en su ecosistema, y acumulan ciertos compuestos antioxidantes para asegurar la continuación de la especie. Es decir, son organismos que saben que tienen una vida bastante corta, a pesar de lo corta que ya son como microalgas, pero aseguran esa continuidad de su especie con una serie de estadios quistales. Es decir, se cubren de una estructura externa llamadas cistos, en muchos casos, que son maravillosos porque de acuerdo a la especie pueden tener una ornamentación externa fabulosa, y eso varía, digamos, de acuerdo a la experiencia que ya tuve en el posgrado, varía de acuerdo a la distribución latitudinal, ¿no? Por ejemplo, ya para la tesis de posgrado evalué ya no el ciclo de vida, sino la distribución carotenogénica, o sea, el estudio de los carotenos que estas microalgas producen al estar expuestas en estas condiciones. Pero para entender un poquito, me dices que depende de las diferentes latitudes, ¿porque se expresa diferente o hablamos de poblaciones genéticamente separadas? Bueno, fíjate que no se ha hecho, a pesar de todo, un estudio genético concienzudo de las poblaciones de Dunaliella salinas del Perú. Pero sí lo hemos estudiado bioquímicamente, desde el punto de vista de biodiversidad también se ha estudiado. Sin embargo, dado el estudio químico, se podría decir que son grupos diferentes. Genéticamente, yo tendría que decirte que sería interesante que alguien haga un estudio. Pero tú sospechas que sí hay diferencias genéticas. Sí, porque fíjate que los cistos son diferentes, son más lisos hacia el norte y más estructurados hacia el sur. Comparados entre Perú y Chile, las dunalielas del norte de Chile tienen una estructura externa muy, muy especial, interesante porque son ornamentadas. Las de Perú, sus cistos son casi lisos, la ornamentación es muy sutil. Sin embargo, tanto el norte del Perú como el norte de Chile acumulan un tipo de pigmento que muy poco se puede encontrar y que además hasta el día de hoy no se produce sintéticamente. El betacaroteno es un compuesto que el día de hoy se produce sintéticamente. Pero el alfa-caroteno, hasta el día de hoy,
no hay registro, por lo menos todavía no lo he leído, de que se reproduzca en el laboratorio. Entonces, con esas tendencias hoy en día de que tendemos a lo natural, el alfa-caroteno es un compuesto muy, muy buscado. Porque del beta-caroteno sabemos que tiene funciones, pero el alfa la verdad nunca había escuchado. Químicamente son muy similares, o sea, algo contribuyen con la síntesis de la vitamina A, del tocoferol y tantas cosas, ¿no? Entonces, el ciclo, digamos, es muy parecido. Sin embargo, la acumulación y la aplicación es mucho más efectiva en el alfa que el beta. Eso también puede estar en discusión. Algunos autores pueden decirme que no, que es lo mismo. La cosa es que es algo nuevo, ¿no? La cosa es que no se produce químicamente. Ok. Que es un compuesto natural hasta el día de hoy. Y que por no lo tanto, se puede producir de otra manera. Claro, y que por lo tanto necesitas hacer el cultivo, pero además necesitas hacer el cultivo y que en el cultivo se encuentre el alfa-caroteno más que el beta. Siempre vas a encontrar los dos pigmentos en asociación. Generalmente, de un 100% está en un 6,4 o 7,3 la proporción de beta y alfa. O sea, siempre hay más beta que alfa, ¿no? En algunos casos solamente encuentras beta y muy poco alfa. A veces encuentras muy poco alfa y casi nada de beta. Pero eso fue lo que llamó la atención. Entonces dijimos, ya, veamos por qué existen esas diferencias. Y ahí es que, como resultado, nos dimos cuenta que la gradiente latitudinal influye mucho, porque la radiación también tiene un ángulo de penetración en esos lados, ¿no? El subtrópico, en el que está nuestro país, al norte, y el trópico de Capricornio, que está al norte de Chile, tienen condiciones ambientales que las hacen únicas en ese lado, y por lo tanto la producción de estos compuestos también, ¿no? Entonces sería muy interesante un punto para estudiar, por ejemplo, la profundización del estudio genético. La nanotecnología también nos permite estudiar más a fondo los compuestos ya partidos de estos pigmentos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado también está el estudio del compuesto lipídico, que en el caso de las dunalinas son los gliceroles, ¿no? Ok. Que también es importante y que se da en ciertas condiciones de crecimiento. A mayor cantidad de pigmentos, menos presencia de glicerol, y a mayor glicerol, menos presencia de pigmentos. Son inversos. Son inversamente proporcionales. Qué curioso. Sí, entonces los compuestos lipídicos también cumplen un rol importante en la sobrevivencia y la continuidad de las especies, dependiendo del tipo de aceite. ¿Verdad? Y son organismos que están sometidos a estrés constante, ¿no? Claro, finalmente, yo creo que con los años y con el tiempo, esas condiciones extremas han sido más evidentes para el hombre por el mismo hecho de los elevados niveles de contaminación a los que exponemos nosotros como seres humanos a los ambientes que nos rodean, ¿no? Es algo a lo que, no sé, pienso que es a lo que estamos expuestos por nuestras propias condiciones de vida. Claro. ¿No? Entonces, así como te hablo de las hipersalinas, que son organismos, entre comillas, muy interesantes, que no tienen mucha contaminación porque su ambiente salino los hace, digamos, exceptos de... Claro, no nos han interesado mucho esos ambientes para, tal vez por eso se han liberado un poco de la contaminación humana. Claro, se han liberado de la contaminación porque imagínate qué organismo va a vivir en un ambiente hipersalino. Sin embargo, son ambientes muy, muy interesantes, muy requeridos por los grandes laboratorios, las grandes potencias químicas a nivel mundial. Saben que ahí hay algo interesante. Entonces a nivel mundial los salares son muy protegidos. Por ejemplo, los salares que existen en Australia, el salar que existe en México, los salares que hay entre Chile y Perú, los de Estados Unidos en el desierto de Utah. Entonces, son muy, muy importantes, ¿no? Y todas esas zonas están como protegidas, ¿no? Hoy en día se manejan y se respaldan estos organismos en los bancos de germoplasma, por ejemplo, ¿no? Porque han sido estudios de muchos años el estudiar estos organismos a nivel de reproducción, a nivel genético, por ejemplo. Como te decía, en nuestro país no hay un estudio muy profundo genéticamente, pero Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania,
Chile mismo. Chile, por ejemplo, tiene un estudio muy, muy interesante acerca de las poblaciones de Dunaliella salina de la parte de Chile comparada con otros países del mundo como Japón, Israel. Yo justo estudié con una muy querida amiga que se ha dedicado casi toda su vida como científica en la parte molecular, ¿no? Y ella estaba haciendo su tesis de doctorado cuando yo hacía la maestría, y ella estudió, por ejemplo, todo el aspecto molecular de la Dunaliella salina, ¿no? Ella, por ejemplo, es una experta en toda la parte molecular, las diferentes poblaciones, cómo es que se podría diferenciar, ¿no? Muy interesante. Sí. Carla, cuéntame un poco, ¿tú te sientes más ligada a la biotecnología o al tema ambiental? Bueno, no, yo creo que las dos cosas tienen que ir juntas, ¿no? Muy bien. Un biólogo es de campo y de laboratorio. No puede ser solo de campo y no puede ser solo de laboratorio. Aquel que dice yo soy solo de laboratorio es un técnico de laboratorio. Aquel que dice yo soy solo de campo es un técnico de campo. Y somos técnicos, pero, o sea, tienes que complementar tu trabajo en el campo y en el laboratorio. ¿Por qué? Porque el biólogo es aquel profesional que observa, evalúa, analiza un organismo vivo. Y, digamos, de toda esa evaluación en el ambiente natural, saca una enseñanza para transmitirla en un ambiente controlado. Entonces, si tenemos que ir al campo para evaluar un organismo vivo, luego tenemos que tener también esa responsabilidad de mantener y no alterar ese ambiente donde nosotros hemos extraído un organismo para analizarlo. Y luego ver esa capacidad importante que tiene y el rol que cumple ese organismo ahí donde lo observamos, para luego trasladarlo al laboratorio y replicarlo, reproducirlo o extraer lo que ese organismo acumula en su ambiente natural y reproducirlo ya masivamente. ¿Tal vez nos ayudarías con un ejemplo de tu propia experiencia? Claro, por ejemplo, trabajar en un banco de germoplasma implica que yo conozca el ambiente natural para saber cómo vive esa microalga o ese rotífero, ¿no? O esa macroalga. Lo que fuera que conservo en el banco de germoplasma, tengo que ver cómo vive en el ambiente natural. Digamos, qué colores tiene, qué temperaturas, qué niveles de acidez o basicidad, qué toxinas. Sería ideal, por ejemplo, llevar el microscopio de campo, sacar una muestra y ver cómo es que está ese organismo. Luego trasladarlo al laboratorio, simular las mismas condiciones, porque de eso se trata un banco de germoplasma, no alterarlo genéticamente y tratar de mantenerlo y de reproducirlo. No es fácil y muchas veces tardan en tratar de mantener y sobrevivir, de tratar de mantenerlo ahí como cepa. Muchos se pierden en el camino y muchas cepas no se logran y por eso hay que volver a salir en campo. Ahora, hay estaciones en las que tenemos una población algal y estaciones en las que tenemos otras poblaciones algales, o sea, también eso es una relación directa. Pero finalmente, si queremos mantenerlas, es todo ese ejercicio. Eso es por el lado, digamos, de mantener un organismo. Pero cuando hacemos acuicultura, por ejemplo, es importante conocer el ambiente natural para luego saber cómo vamos a reproducirlo, primero en cautiverio, para luego mandarnos masivamente en todas las farmers que hay, ¿no? En los centros de reproducción masiva. Entonces, siempre es importante el campo. Claro. Como biólogos, tenemos esa responsabilidad de conocer el campo para luego llevarlo a un ambiente controlado, sea un laboratorio, sea un invernadero, ¿no? Son cosas ligadas que no pueden ser separadas. Yo creo que no puede separar, aun cuando, por ejemplo, el científico sea un científico que se dedique, no sé, pues por ejemplo, a toda la parte, química, ¿no? Tiene que ver el contexto donde sale este organismo. Tiene que ver el contexto, porque claro, los moleculares, por ejemplo, dicen, no, yo trabajo con genes,
Pero estos genes surgieron en un proceso evolutivo. Exacto. Que tuvo el entorno mucho que ver. Entonces, claro que sí. Yo conozco biólogos moleculares que, de hecho, tienen que ir al campo y van al campo, claro que sí, para saber cómo viven y luego tener esa relación de macro a micro, ¿no? Además es fascinante. Sí, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Son sí. cosas que están muy conectadas. Sí. ¿Qué mensaje le darías para los chicos que están en este momento terminando la carrera de biología, una carrera científica, y precisamente se están preguntando, ¿no?, cómo va a iniciar esta vida de investigación? Bueno, es un tanto complicada, diría yo, pero sin embargo hay algo que caracteriza a los, digamos, este grupo de chicos científicos que son muy curiosos, o por lo menos debemos serlo, claro que ¿no? Nos llama mucho la atención qué hay detrás de lo que vemos, qué hay detrás de todo ese mundo acuático, que fue lo que a mí me llamó la atención, a pesar de que cuando era niña tenía mucho miedo al mar, pero me llamó mucho la atención, por ejemplo, la reproducción de esos microorganismos, cómo vivían las medusas que tenían colores tan hermosos, las anémonas, en fin. Entonces, ese es el consejo que yo les daría, que nunca dejen de curiosear, de averiguar, de investigar más allá de, ¿no? Y eso sumado a una buena conducción de profesores que tienen al costado, ¿no?, es la constante inversión en su conocimiento. Y llámese conocimiento por los cursos que puedan llevar o por los congresos a los que puedan asistir. El científico siempre tiene que estar en constante evolución. Totalmente. Nunca vamos a llegar al máximo. Siempre vamos a intentar llegar al máximo y moriremos tratando de intentar llegar más allá de lo que podamos ver. Yo claro, creo que como el tema evolutivo, no buscamos óptimos locales, no perfección. Exacto, exacto. Sí. Bueno, muchas gracias, Carla. En realidad ha sido una entrevista pues bastante nutritiva, bastante interesante, y bueno, creo que sí tendríamos para seguir conversando bastante más. Cuando quieras. Muchas gracias, Carla. A ti, Roberto. Sí.